Este jueves se cumple una década de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. A una semana de que termine el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que prometió ayudar a responder las preguntas abiertas sobre este caso calificado de crimen de Estado. Sin embargo, la matanza sigue impune y las familias continúan pidiendo respuestas 10 años después. Vamos a abordar este tema y para ello conectamos con Manuel Vázquez Arellano. Él es sobreviviente de la masacre y además es actual diputado federal por el partido oficialista Morena. Manuel, gracias por estar en El Mundo Ahora. Muchísimas gracias por el espacio, Ángela. ¿Cómo se entiende que el presidente Andrés Manuel López Obrador no exija a los militares que publiquen los documentos que siguen clasificados sobre lo ocurrido este día, tal y como le piden tanto a la CIDH como los familiares de los desaparecidos? Explíquenos usted, por favor. Pues mira, desde el principio sabíamos que los militares habían participado o habían sido omisos, por lo menos, a lo que pasó la noche de Iguala, donde desaparecieron a 43 de mis compañeros. Desde aquellos años se encubrió mucho a los militares por parte del entonces general Salvador Cienfuegos. Yo recuerdo sus palabras que decía: a mis muchachos no me los tocan. Y cuando llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso en su campaña, habló mucho de que brindar información por parte del ejército, en lugar de manchar a esa institución, iba a darle una mejor legitimidad frente a la sociedad. Sin embargo, ya en los hechos vimos que se negaron durante todo este tiempo a brindar esa información. O sea, sí dieron parte de la información, pero está claro que no es toda. Entonces, pues hay una deuda ahí, hay una especie de pacto de impunidad, o hay una desobediencia al comandante supremo de las Fuerzas Armadas en México, que sería el presidente de la República. O no hay voluntad política para que sea de esa manera. No entendemos. Manuel, puede haber pasado una década, pero con seguridad esto no es más fácil de hablar hoy en día tampoco. ¿Qué es lo que usted cree que hay en esos documentos? Pues mira, yo entiendo que el ejército mexicano tiene radiografiada a nuestra nación. Todas las fuerzas políticas tienen un seguimiento puntual de los activistas, de los opositores, de los defensores del territorio. En los años 70, 60 daban puntual seguimiento a Lucio Cabañas, a Genaro Vázquez, a otras guerrillas de aquel tiempo. Ahora, en 2014 a la fecha, con el avance de la tecnología, no entendemos por qué no deberían tener información vital del caso cuando tenían acceso a llamadas telefónicas, inteligencia militar suficiente para saber qué pasó aquella noche. Es decir, claro que es un ejército que tenía toda la información, y más en Guerrero, que es una entidad donde por historia es pues de alta insurgencia o desestabilización o pues sí, inconformidad social. Entonces, pues es ahí donde está la información, no podemos pensar que esté en otro lado. ¿Usted tiene esperanzas de que Claudia Sheinbaum haga algo diferente o que cumpla lo que finalmente prometió Andrés Manuel López Obrador, que ya sale del cargo? Yo creo que tiene una gran responsabilidad. Nosotros teníamos esperanza en el presidente Andrés Manuel López Obrador. Pensábamos que con la sola voluntad política en el primer año de su mandato, en el segundo a más tardar, iba a haber respuesta, porque esa era nuestra perspectiva. Hoy vemos que no basta la voluntad política y que quizá la impunidad, las inercias que hacen posible la impunidad, el encubrimiento y lo demás, pues esté arraigada en todas las esferas del aparato burocrático del Estado mexicano. Entonces veremos si Claudia Sheinbaum, la presidenta, modifica la estrategia de investigación, porque si no, va a pasar otro sexenio y no vamos a saber qué pasó realmente. Que es lo que todos nos estamos preguntando. Con mucho respeto, Manuel, quisiera preguntarle, 10 años después, ¿usted cómo recuerda lo que pasó esa noche? Bueno, yo recuerdo la balacera, la persecución, recuerdo a los militares cuando nos encerraron en la clínica Cristina, ahí en Iguala, donde buscábamos auxilio cuando llevábamos a un compañero herido. Los militares entraron a la clínica con lujo de violencia, apuntándonos, poniéndonos los cañones de sus rifles en el pecho, pidiéndonos nuestros datos, diciendo que nos merecíamos eso por revoltosos.
Y yo nunca voy a olvidar las palabras del capitán José Antonio Martínez Crespo, hoy procesado, que nos dijo: denme sus nombres reales, porque si me dan un nombre falso, nunca los van a encontrar. A esa hora de la noche, a la 1 o 2 de la mañana, nosotros no dimensionábamos esas palabras. Más tarde, en los días siguientes, cuando no encontrábamos a nuestros compañeros, entendimos entonces lo que significaban esas palabras. Entonces, pues eso, y cómo los compañeros pues buscaban auxilio por otro lado. A mí me tocó llevar al compañero finalmente, ya muy tarde, al hospital donde lo atendieron. Y bueno, ahí también me tocó ver a otros heridos de la normal, pero también a heridos de otras personas, a los jugadores, a los deportistas que también los balacearon y a otras personas.